Sean bienvenidos a este panel en el marco de la Ruta Estado de Derecho del Foro Centroamericano de Donantes 2018. El tema de este foro de este panel es innovación ciudadana en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. Tenemos invitados con experiencias y con experticias profesionales muy interesantes, y pretendemos que este panel sea un ejercicio para juntar las dos orillas de un río. Por un lado, nos acompañan activistas de la región centroamericana que han logrado movilizaciones impresionantes de ciudadanos en torno a la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, nos acompañan profesionales de la innovación y de la tecnología que también comparten un compromiso social muy grande. Y quiero comenzar este panel con una frase provocadora. Hay una obra literaria que se llama El gato pardo, que ilustra muy bien en una de sus frases cuál suele ser el comportamiento de las élites políticas, de las élites autoritarias y corruptas que también compartimos en nuestra región. Y esta frase es: dejemos que todo cambie para que todo siga igual. Y esa es la inquietud que queremos dejar en este panel de reflexión. Así como pudimos apreciar en la primavera árabe, donde una gran cantidad de países, las ciudadanías de una gran cantidad de países se levantaron en contra de la corrupción y de las dictaduras, nada más uno y si acaso dos países lograron instaurar regímenes democráticos. En los demás países la experiencia fue devastadora, ya que se volvieron a instalar otras élites, pero siempre élites autoritarias, dictatoriales y corruptas. Y esa primavera árabe entonces quedó en un recuerdo, de repente quedó en unos eventos que no lograron trastocar la estructura del poder. Y en Centroamérica estamos un poco en esa dinámica de movilizar a la población en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ocupar un enfoque innovador para que, a pesar de que exista movilización y que existan eventos interesantes, multitudinarios, podamos con esas movilizaciones y con cualquier otra cantidad de acciones pensadas de una manera estratégica realmente tocar más allá de la superficie, tocar esas estructuras de poder que están tan enraizadas en nuestras sociedades y en nuestras culturas para realmente tener cambios profundos? Entonces, para que no sea que todo cambie, para que todo siga igual, pues queremos tener esta discusión con nuestros panelistas. Y Gaby, quiero empezar preguntándote y pidiéndote que nos compartas ¿cuál fue el momento más inspirador de tu experiencia como activista? También como salvadoreños anhelaríamos poder presenciar un evento de esta naturaleza en nuestro país. Sin embargo, también sabemos que la lucha no quedó ahí. Y fueron 24 semanas de protestas con las antorchas, demandando lucha contra la corrupción. Más allá de las manifestaciones, ¿qué estructuras de poder se lograron trastocar con esa movilización? ¿Qué cambios hubo después de esa movilización, de esta organización de jóvenes y de organizaciones? Y sobre todo, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que hace falta en esta lucha? Bueno, rescataría algunos puntos que son bien importantes. Antes estaba bastante satanizada la protesta en las calles en Honduras. Salir a las calles a protestar era ser un vago, un tirapiedra, un quemayantas, un rayaparedes, un delincuente que no tiene nada que hacer. Después de 2015, donde se movilizó masivamente también la clase media en Honduras, fue algo muy interesante. Las protestas eran totalmente pacíficas, tenía el elemento innovador de que era como un carnaval donde la gente se sentía dueña de las calles. Se quitó ese estigma, las familias comenzaron a salir, gente con sus perritos, personas en sillas de ruedas, incluso bajo la lluvia caminamos en muchas ocasiones. Se quitó el estigma a la protesta ciudadana y surgieron nuevas formas, nuevas ideas creativas de protestar, de grupos espontáneos que llegaban a las movilizaciones con sus
propias, por ejemplo, payasitas, pantomimas, disfraces, y se volvió la protesta como parte de la cultura. La gente ya sabía que todos los viernes en Tegucigalpa y los sábados en San Pedro Sula y otros días en otras ciudades era el día de las antorchas. Entonces, igualmente en redes sociales se comenzó a compartir. Eso en el aspecto ciudadano. En el aspecto de los grupos de poder, pues fue bien curioso que al inicio de las protestas ningún medio de comunicación corporativo cubría las protestas. Incluso los periódicos más importantes del país jamás sacaban un titular sobre las protestas, eran invisibilizadas por los medios de comunicación más grandes del país. Sin embargo, pensaron que se iba a terminar rápido, pero no, prevaleció una semana, 2 semanas, logramos estar 24 semanas en algunas zonas del país, más todavía, y pues los medios de comunicación no pudieron ignorarlo más. Nunca nos dieron una primera plana, eso sí les puedo decir, pero sí ya sacaban algunos titulares, siempre con un sesgo tratando de decir que estos vagos no tienen nada que hacer, pero ojalá que pase algo. Luego de eso, los medios de comunicación corporativo abrieron los espacios, sobre todo los foros más importantes de la mañana, abrieron espacios. Sabemos que también la ola anticorrupción es algo que de alguna u otra forma se ha ido contagiando. Nosotros nos inspiramos mucho en la experiencia de Guatemala, cuando mirábamos a la gente protestando y mirábamos que tenían una CICIG. En torno a eso, tomamos esa iniciativa que en Guatemala ya estaba instalada hace muchos años y dijimos, ok, queremos que se investigue el caso de corrupción del Seguro Social y queremos que se instale una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad como la de Guatemala. Esto ha sido algo que sí ha sacudido todo el engranaje político del país, ya que nunca se había investigado a gente con tanto poder en nuestro país. No se ha llegado a muchas sentencias, incluso hay gente que ha manipulado de alguna forma a la Corte Suprema, el Ministerio Público, para salir en libertad, pero es un tiempo de muchos cambios y la población ya no tolera a estas personas como antes se hacía. Definitivamente que hay una semilla que se ha sembrado en la conciencia colectiva. Y Álvaro, también en el caso de Guatemala, llamó la atención de Centroamérica y del mundo la manera en que el movimiento anticorrupción en Guate logró aglutinar sectores bien diversos, desde estudiantes hasta sector privado, en diferentes momentos, diferentes manifestaciones. A tu criterio, Álvaro, ¿cuáles han sido aquellas cosas innovadoras que se han hecho y cómo han logrado esta nueva forma de organización, o el uso de las tecnologías, o el uso del arte para la protesta, también la generación de diferentes propuestas para reformar el sistema? ¿Cómo han logrado trastocar esa estructura y también qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que tenemos una anécdota interesante junto con Honduras, porque algo que aprendimos este tiempo es que las protestas se cansan, las movilizaciones no pueden ser eternas, y en algún momento en Guatemala tuvimos un decrecimiento de la movilización, y al ver que Honduras estaban saliendo de noche con las antorchas, entonces decidimos hacer una protesta nocturna con antorchas, y entonces vimos que eso volvió a levantar estas movilizaciones, porque la gente empezó no solo a ver que eran problemas que trascendían a Guatemala, sino que también dar otras modalidades de la misma movilización, ¿verdad? Eso por un lado, y todo este movimiento anticorrupción ha estado permeado de toda una explosión mediática de redes sociales. En Guatemala han nacido diversos medios de comunicación online, como Plaza Pública, Nómada, que se ha logrado democratizar mucho más la información, tener acceso a fiscalizar al sector privado, que era algo que no ocurría en los medios tradicionales.
Y entonces por medio de las redes sociales se logró crear corrientes de opinión. Por ejemplo, la gente estaba muy atenta de las audiencias judiciales, conocían mucho a los jueces, a los fiscales, se volvía tendencias en Twitter cada vez que había una audiencia, una captura, y entonces mucho de esto lo aplicamos en una campaña de fiscal general que a lo mejor algo de eso le sirve en estos momentos aquí en El Salvador, porque hicimos una articulación conjunta, tanto de estudiantes, grupos empresariales, grupos indígenas, colectivos urbanos, en donde universidades, en donde se hizo una estrategia de auditoría del proceso de fiscal general, que esto ya se había hecho en otras ocasiones, pero en este momento le pusimos el componente de las redes sociales, de tratar de popularizar la elección. Incluso se pusieron apodos a algunos de los candidatos para que la gente tuviera una mayor cercanía. Pusimos también se explicó la importancia del proceso, porque el fiscal general es el principal aliado de la CICIG, que es esta comisión que ha apoyado en todas estas investigaciones. Entonces se veía un gran riesgo en que el Ministerio Público llegara a ser controlado por muchas de las estructuras de corrupción. Entonces se dieron movilizaciones ciudadanas en torno al tema de fiscal general. Las mismas universidades, a través de los estudiantes, también participaron pidiéndole cuentas a sus decanos, que ellos son parte de una comisión postuladora que evalúa cada uno de los expedientes. Y vimos que fue el proceso más transparentado. Se plantearon muchas objeciones de parte de la ciudadanía, y al final creemos que digamos, los candidatos que tenían peor expediente quedaron fuera de una lista corta, porque teníamos esa conciencia de que el presidente, por haber estado acusado de financiamiento, su hermano y su hijo, que él ahí sí que iba a elegir al peor candidato. O sea, si se colaba algún candidato con vínculos corruptos, seguramente era el favorito del presidente. Entonces era un trabajo muy, muy, muy exhaustivo. Y en estos momentos vemos que tal vez uno de los principales logros ha sido este reconocimiento de la verdad, que es uno de los fines del derecho penal, pero es saber exactamente cómo operan todas estas redes, y a partir de eso que la ciudadanía se empodere con nuevas organizaciones. Hubo una recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que había estado controlada por estructuras corruptas durante casi 15 años, que se recuperó. Entonces aquí hemos intentado recuperar muchas de estas instituciones que han estado al servicio de la corrupción y el crimen organizado. Por supuesto, en estos momentos vemos que toda esta cruzada anticorrupción tiene también su contraofensiva de parte de todos estos grupos que tienen mucha fuerza y están tratando de utilizar las mismas instituciones del Estado para atacar a la CICIG, atacar a quienes apoyan la CICIG, intimidar para que no hayan tantas movilizaciones. Pero creemos que sí hay una conciencia colectiva que sigue latente, crítica y con deseos de participar. Definitivamente estamos hablando de ganarle terreno a la corrupción, pero hay una reacción. Y me parece que el ejemplo más dramático de esta dinámica de empuje democrático y contraempuje autoritario es Nicaragua. Y bueno, no tenemos en el panel a alguien de Nicaragua, pero espero que también podamos sumar a la conversación luego en la parte de preguntas y respuestas. Pero si vemos Nicaragua, siempre ha mantenido un esquema autoritario. La democracia ha sido la excepción y no la regla, pero también en nuestros países, además del Triángulo Norte, estamos en estos esfuerzos, tantas organizaciones a nivel de todos los países, generando espacios de reforma, lucha contra la corrupción, pero luego estamos viendo justamente en esta coyuntura que hay un contraataque, por llamarlo de alguna manera. Parece que es la estructura, que no es lo que está en la superficie lo que debemos necesariamente abordar, sino hay algo debajo de la superficie
que debemos lograr entender mejor, que de repente no son las leyes, aunque las leyes sirven, o de repente no son los mecanismos internacionales, aunque también sirven. Y esto me recuerda también a lo que decía la embajadora en su discurso de apertura, que es tirar las estrellitas de mar una por una, pero también hacerte las grandes preguntas de por qué están aquí todas estas estrellas de mar. Entonces también, Claudia, quería ya consultarte desde el punto de vista de la innovación, cómo las herramientas, los principios, los enfoques de la innovación nos pueden ayudar a entender mejor este fenómeno de la estructura de corrupción que está en esa dinámica de reponerse, de resurgir, y la ciudadanía cómo puede tomar mano de los recursos de la innovación para abordar estos retos. Ok, yo creo que lo primero es lograr identificar o definir qué es exactamente la innovación, ¿verdad? Este es un concepto que, especialmente a raíz de la transformación digital, se confunde mucho con la tecnología, el acceso a redes sociales, etcétera, que sí es un componente muy importante de la innovación, y ciertamente que favorece la movilización, ¿verdad? Ha permitido de que las ideas se expandan de una forma que antes podía tomar hasta incluso días o simplemente no visibilizarse. ¿Por qué? Porque hay un componente ahí muy importante. Se le da poder al ciudadano o al individuo de poder tomar acción y compartirla. Pero la innovación, aparte del uso de la tecnología, implica ver el problema o la situación desde una perspectiva diferente. Básicamente es una forma diferente de hacer las cosas, pero que produce resultados satisfactorios, que podemos medir, que podemos visibilizar, que podemos sentir. En síntesis, la innovación produce tres cosas fundamentales: crea alegrías, facilita el trabajo y la calidad de vida de las personas, y calma las frustraciones. Y en ese sentido, cuando hablamos de innovación y participación ciudadana, y esa pregunta, ¿por qué es que hacemos tantas acciones y todo, y la aguja parece moverse tan poco? Y lo que tú decías es muy importante, hay algo detrás, que es la estructura, que favorece la corrupción. Todo sistema, y hablábamos el día de ayer sobre en la innovación, el utilizar modelos de pensamiento diferentes a los que tenemos estructurados es muy importante. En este caso voy a usar un ejemplo basado en la biología. Toda estructura o todo organismo busca un punto de equilibrio, busca volver a su equilibrio. Y en ese caso, yo lo que observo es que hay una sistematización de la corrupción, y aunque sea algo que no sea positivo, sí que es una sistematización que ya está estructurada, y por lo tanto sus componentes siempre van a tratar de volver al equilibrio. En ese sentido, es muy importante entender esa estructuración de la corrupción, y entendiendo desde la perspectiva de la experiencia de usuario, la experiencia de las personas, la experiencia de vida de la gente, qué es lo que condiciona o qué condicionamientos en el comportamiento están evitando que los cambios estructurales sean permanentes. Y yo creo que lo importante es entender, ver la oportunidad de mejora, en este caso el problema que es la corrupción, desde una perspectiva qué hace que un individuo adquiere este tipo de comportamientos, y cómo podemos desestructurar ese tipo de comportamientos. Pero sí que es algo que a mí me parece muy importante tener claro, que esto no es algo que puede darse de la noche a la mañana. O sea, un cambio estructural debe darse de forma orgánica, es decir, volviendo a la biología, como un plato de Petri. La estructuración o la desestructuración de la corrupción para mí es como que tú pongas a crecer un cúmulo de bacterias. ¿Cuál es el medio en que está creciendo esta bacteria? Y sobre todo, cómo puede generar en esa estructura mecanismos de salida. Porque creo que una de las cosas que conlleva a esta estructuración de este tipo de comportamientos es que no existe un mecanismo de salida ante la corrupción. O sea, sí, tenemos leyes, ¿no? Tenemos la cárcel, tenemos marcos regulatorios o quizás acciones que buscan generar un detrimento, pero al final el sistema siempre vuelve a… y quizás la forma en que estamos tratando de generar mecanismos de salida como la cárcel, quizás no sea la única forma, y no quiero decir condonar la corrupción para nada, pero sí
buscar cómo podemos hacer alternativas para la misma experiencia de usuario para poder hackearla, encontrar la vulnerabilidad de la estructura para poder establecer una mejora que en este caso es una mejora disruptiva, ¿no?, de esa estructura. Y de hecho, bueno, acciones como las que nuestros panelistas del lado activista han estado impulsando, van poco a poco permeando en esa estructura y en esa estructura no solo política, sino también cultural, como lo que hablaba Gaby y también Álvaro. Gente que no estaba politizada decidió participar. Y entonces se crean precedentes, como es la primera vez que se castiga a un gran funcionario y entonces los demás empiezan a ver la corrupción ya no como algo de todos los días o normal, sino como un eventual riesgo. Pero Rodrigo, también contanos en tu experiencia, en tu conocimiento, qué inspiraciones podemos tomar de otras latitudes, porque esto no es un fenómeno solo de Centroamérica o de América Latina, realmente estamos viendo cierto despertar de nuestra civilización en todo el mundo. Hay un cambio civilizatorio en el cual la corrupción ya no se ve como algo normal, el autoritarismo ya no es algo tan aceptable como antes. Entonces podemos replicar también o tomar inspiración de otras experiencias en otras latitudes de gente que está pensando también estos mismos temas. Buenísimo. Yo creo que voy a empezar por citar a una de las personas que yo más admiro acá en El Salvador, Caco Valladares, ya ustedes saben quién es, porque lleva bastante la bandera de la innovación y siempre en las pláticas que tenemos me dice la mayor parte de la innovación se genera en las conversaciones. Y este es un ejemplo súper claro de eso, porque en realidad la conversación no fuese tan rica si no tuviéramos tanta variedad de opiniones. Y es donde quiero empezar, porque yo voy a hablar de 3 cosas bien puntuales, que son lo que yo considero debería de ser el GPS de la innovación social en nuestros países, que es la gente, los procesos y los sistemas. Entonces, empezando, y voy a ir hilando las letras del acrónimo para ir contestando tu pregunta. Empezando por la gente. Creo que de las cosas que orgánicamente me ha tocado experimentar hacer a partir de un ejercicio de consulta con un montón de sectores diferentes acá en El Salvador para mapear el ecosistema de tecnología e innovación, ha sido que hay una multiplicidad de actores, pero todos, e incluso los de tecnología, están bastante aislados. Podemos hablar de burbujas, podemos hablar de tribus, segmentos, pero lo que podemos concluir es que hay una multiplicidad de sectores hiper especializados. Llamémosle los hackers de El Salvador, llamémosle los activistas de El Salvador o de Centroamérica, no le vamos a poner país, pero están los hackers, están los activistas, están los makers, están los politólogos, los académicos. Entonces, cuando yo hablo de la gente como uno de los drivers importantes de la innovación social, es que tenemos que generar los espacios particulares para que estos sectores hiperespecializados se conecten y ahí puedan hacer disrupciones. Porque en realidad creo que aquí vemos un sector bastante homogéneo en el tema de que todos estamos en cooperación o en ONGs. Aquí donde están los tecnólogos, acá donde están los disruptores. Hace falta este poquito, ¿verdad? Solo aquí vemos una micro representación. Lo que me lleva a la segunda parte, que son los procesos. Pero tal vez antes de pasar a los procesos, y teniendo a Claudia acá a la par, es un ejemplo súper importante de cómo startups de innovación locales han encontrado un nicho interesante de negocios en la cooperación. Porque, no me vas a dejar mentir, algunos de los clientes más importantes de repente que tiene Claudia son mecanismos de cooperación internacional. Porque también en la cooperación hay un hambre, en realidad, por innovar, porque ya nos dimos cuenta de que las mismas cosas no están funcionando para arreglar los problemas de siempre. Ahora ya podemos pasar a los procesos. En los procesos, lo que quiero enfatizar es que estos deben intencionalmente tratar de hacer esa sinapsis o sinergias entre los sectores que están usualmente separados. Y me encanta que Claudio utilizó la palabra hackear, porque esa es medular para lo que quería comentarles de la experiencia de CREA
junto con una organización bastante innovadora en Guatemala, Jóvenes contra la Violencia, en la cual acabamos de empezar un proceso de hackear la violencia. Nosotros le llamamos Hackrea, que es, por un lado, hackear la violencia, encontrar los puntos débiles de los sistemas violentos intergeneracionales que nos aquejan como región y crear, por otro lado, soluciones a los mismos. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo de diferente? Esta es una serie de hackatones. Levanten la mano los que conocen el término hackatón y lo entendemos. En 30 segundos lo voy a tratar de explicar. En simples palabras, es una encerrona donde por 36 horas reunimos grupos multidisciplinarios entre tecnólogos, activistas, gente de las ciencias sociales, a que diseñen, prototipen y presenten soluciones enfocadas en tecnología para resolver un reto. En este caso, UNESCO nos puso el reto de la prevención de la violencia a nivel de Triángulo Norte. Nada más, ¿verdad? O sea, el reto más sencillo que nos pudo poner. Entonces, para tratar de empezar a resolver este reto, teníamos que hacer las cosas diferentes, porque si no, no salíamos de lo mismo. Y las hackatones usualmente tienen unas características que son, o las han hecho, bastante quemadas en la cooperación, ¿no? Aunque su origen fue bien noble, que era generar soluciones disruptivas a problemas en un periodo bastante corto. Pero como decimos acá en El Salvador, se ha choteado tanto el término que ya perdió su esencia. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? Hackear las hackatones. ¿Y cómo queríamos hacer eso? Inception, ¿verdad? Queríamos cambiar dos cosas. La primera, que es las hackatones son eminentemente competitivas. Tenés grupos que están compitiendo por un premio en efectivo para lanzar su startup. Nosotros quisimos combinar, no queremos abandonar la competencia porque en realidad no es mala. Queríamos combinarla con la cooperación y creamos un modelo que se basa en la competencia, que es donde permitimos que los grupos que estaban compitiendo por un premio eventualmente pudiesen fusionarse y generar soluciones que pudieran tener más impacto. Y claro que recompensamos que los equipos que se fusionaran tuvieran más ponderación. Y la segunda cosa que quisimos hacer, que no se hace en las hackatones normales, es traer estos grupos no tradicionales a la mesa. Usualmente las hackatones tienen una connotación súper nerd, que solo los developers llegan y se ponen a codear con 20 latas de Red Bull por 36 horas, pero nunca se consulta a la gente con la que se está queriendo trabajar. Entonces nosotros llevamos 2 comunidades que están siendo intervenidas en un proceso de innovación por parte del proyecto de USAID de la prevención del crimen y la violencia, para que llegaran a compartir con los chicos que estaban desarrollando las soluciones, sus puntos más íntimos de dolor comunitario y que ellos pudieran responder a las necesidades. ¿Qué es lo que pasó con esto? Casi que todas las soluciones que habían diseñado en las primeras horas las tuvieron que botar y volver a empezar, ¿no? Entonces ese proceso creo que fue sumamente rico. Y solo para terminar, me falta la S de sistemas, y para ejemplificar ahí sí, pueden ser los sistemas bottom-up, de abajo hacia arriba, o top-down. Un ejemplo de bottom-up innovation, que aquí a mí me ha gustado mucho, que es el movimiento Contemos Nosotros, que surgió espontáneamente en cuestión de 4 horas cuando hubo un bug en un algoritmo del sistema que se estaba utilizando para contar votos en las elecciones de marzo acá en El Salvador. ¿Qué pasó? Los hackers de El Salvador, el grupo hiperespecializado de los mejores hackers, empezaron a generar una plataforma donde los ciudadanos podían acceder a todas las actas que ya estaban subidas por el tribunal y contar ellos y verificar los resultados para ver simplemente que hicieran clic con lo que decía el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esa es una forma de que desde abajito empezó un movimiento inmediato. Pero vamos al top-down también, y ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos seguir como instituciones grandes, como gobiernos, y es la aplicación que ha generado el Banco Mundial, que se llama Integrity. Esa viene desde los comisionados más altos, desde las personas más altas del banco, que dijeron, bueno, o sea, el banco siempre ha sido señalado por algunos casos de corrupción, por implementadores o por la gente que maneja los fondos al final, y crearon una aplicación para que pudiesen denunciarse
todos y cada uno de los señalamientos de posible corrupción. Y en esta aplicación vos puedes subir incluso una fotografía de una escuela no terminada en un municipio, ¿verdad?, que de repente el contratista, ¿verdad?, la dejó chueca, ¿verdad?, pero cobró el cheque completito, ¿verdad?, hasta denuncias de acoso sexual, de cualquier tipo de corrupción institucional. Es una forma que una institución tan grande como el Banco Mundial está ejerciendo su propia rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ahí me quedo. Esos son dos ejemplos bien puntuales de abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. Súper bien, gracias. Y tal vez para hacer la repregunta por acá y luego dar paso a la intervención de quienes nos acompañan hoy. ¿Qué condiciones creen ustedes como activistas, como luchadores de derechos humanos por el fortalecimiento de nuestras democracias? ¿Qué condiciones necesitamos para hacer este puente entre estos dos mundos que empiezan en América Latina y sobre todo en Centroamérica, empiezan a tocarse? Y no solo la tecnología, como lo decíamos, porque se puede ser innovador con el arte, con las formas de organización, las formas de comunicación de mensajes, las reformas legales que proponemos que abordan los problemas de una perspectiva no solo legal, no solo de ciencias sociales, sino de otro punto de vista, como decía Claudia. ¿Qué condiciones creen ustedes que necesitamos crear como sociedad civil, como comunidad de innovadores, para empezar a trabajar conjuntamente y para que otros sectores se integren también a esta conversación y a esta acción sobre todo? Tal vez sí, yo voy a contar también algunos ejemplos. O sea, creo que lo que decís es muy importante, de tener esta conversación con otras personas, porque allá en algún momento, hace 2 años, hubo una discusión o empezó una discusión respecto a una reforma constitucional del tema de justicia, y ahí entonces, al ver que era muy complicado, nos vimos en la necesidad de hacer una alianza que se llama Alianza por las Reformas, para tener una sola propuesta, una estrategia de comunicación y una estrategia de incidencia, en lugar de que diversas organizaciones estuvieran haciendo su propio trabajo por su lado. Entonces ahí fue una especie de necesidad de innovar. Y también hicimos, gracias a pláticas con algunos amigos brasileños, una campaña en contra de una reforma al financiamiento electoral ilícito que en ese momento se estaba trabajando en el Congreso, que ya fue aprobado, pero en ese momento era una campaña donde ellos nos prestaron una plataforma donde se le enviaba correos a todos los diputados. Entonces la gente firmaba e inmediatamente enviaba un correo a cada uno de los diputados diciendo: mi nombre es tal, este es mi número de identificación, correo, y yo estoy en contra de esta reforma. Y digamos, vemos que este tipo de acciones tienen un impacto real, porque incluso muchas personas nos empezaron a llamar, o incluso gente que estaba apoyando esa reforma o que creía que se veía beneficiado, nos empezaron a llamar a decir ¿por qué están haciendo eso? Y que no sé qué. Entonces logró detener. Y otro aspecto importante que hemos visto es esta comunicación con lo que allá en Guatemala, o creo que en diversos lugares le llaman artivismo, que es hacer alguna instalación artística en un lugar específico que logre un impacto muy fuerte. Entonces hemos visto que estas acciones también innovadoras han tenido mucha repercusión mediática, y que sí logra, o incluso en momentos en donde la movilización o la inspiración ciudadana es baja, logran levantar los ánimos, logran, por ejemplo, bloquear sesiones legislativas regresivas. Entonces vemos que sí es muy importante tener como todas estas herramientas, porque, como les decía al principio, a veces no se puede mantener una movilización permanente, se necesita, ahí sí que innovar, y creo que la necesidad es la que muchas veces nos lleva a buscar estas innovaciones. Gracias, Gaby. Gracias, Claudia. Pues yo creo que para que las condiciones de la sociedad puedan prestarse para que grupos diversos, con ideas diversas, con lenguajes técnicos especializados diferentes, puedan converger, pues es plantear los problemas que existen,
y traducir ese lenguaje, bajar ese lenguaje a un lenguaje entendible por toda la gente, por la persona más humilde que está esperando el bus en la estación, ahí en la esquina. Si le podemos explicar a un niño de 5 años qué es, por ejemplo, una reforma constitucional y lo entiende, cualquier otro ciudadano o ciudadana lo va a poder entender. A veces nos encerramos mucho en ese lenguaje técnico y claro, a veces también nos cuesta hablar de otra forma de cosas que se llaman como se llaman. Pero sí, tratar de traducir esos problemas de forma que la población los entienda para generar la empatía de la población hacia las soluciones que después se van a proponer. De cierta forma, educar a la ciudadanía y ciudadanizar las soluciones. Es la ciudadanía, es cada elemento que compone todo el universo de la sociedad lo que puede hacer que en conjunto se encuentren las soluciones. La gente tiene que entender que no son los políticos que les prometen la luna y las estrellas y hacer puentes, y si no hay un río para hacer el puente, también le hacemos el río. Ese tipo de cosas ya no pueden seguir pasando y tenemos que explicarle a la ciudadanía que es cada quien empoderar a la ciudadanía, empoderar a la juventud y pensar en proyectos de empoderamiento a mediano y largo plazo también. Es cierto, las campañas de incidencia funcionan, son un boom, a veces se invierten muchísimos recursos en campañas, pero en realidad hemos llegado al punto en que hemos llegado. Casi 10.000 compatriotas nuestros están tratando de entrar a Estados Unidos porque en nuestros países ya no tienen nada que perder. Les da igual perder la vida en Honduras muriéndose de hambre o en manos de la criminalidad que perderla en el camino. No tienen que darles de comer a sus hijos. Entonces, no hemos invertido en el largo plazo y no hemos apostado a la creatividad, a la innovación y a ideas frescas. Y lo otro es agenda conjunta. Lo he repetido anteriormente y hago énfasis en eso. Busquemos los puntos que nos unen. Yo admiro muchísimo Guatemala, cómo su sociedad civil ha logrado converger en el combate a la corrupción, en temas como la Corte Constitucional, en temas que eran tan abstractos y que ahora gente del arte se puede involucrar en ese tipo de temas. Por ejemplo, me encantó la obra que presentaron aquí recientemente en este foro, cómo muchas veces no nos hemos puesto a pensar en lo que viven esas mujeres del mercado, hasta que ellas nos vinieron a contar de viva voz cómo es que lo viven. Entonces, busquemos puntos en común, dejando el fanatismo de todo tipo, dejando el fanatismo ideológico, político, religioso, empresarial, lo que sea. Dejemos el fanatismo a un lado y busquemos los puntos que nos unen, porque nuestros países, porque la región centroamericana está al borde de algo peor que lo que estamos viviendo. Entonces, buscar esos puntos comunes, pensar en el largo plazo, educar y empoderar a la ciudadanía a mediano y largo plazo y traducir esos mensajes complejos y que se escuchan bien bonitos cuando hablamos tan sofisticados, pero que en realidad la gente no nos está entendiendo. Gracias, Gaby. Bueno, ya llegó el momento para que también ustedes hagan comentarios y preguntas. Tenemos 10 minutos para esto. Les agradeceremos comentarios concisos y breves para que tengamos también tiempo de comentar por nuestra parte. Sí, buenas tardes, Aimel Ríos del National Endowment for Democracy. Primero felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo, pues innovador y antisistémico hasta cierto punto, ¿no? Son sin duda semilleros de cambio los que están fomentando y los aliento a seguir. Creo que sin duda es una pena que no haya nicaragüenses aquí en el panel, dado lo que está ocurriendo. ¿Qué relación tienen con activistas nicaragüenses en estos momentos? ¿Hay algún intercambio que están teniendo con algunos de ellos? Lo que ha ocurrido, lo que han visto en Nicaragua de activismo, innovación ciudadana en demanda de justicia y democracia, ¿les ha servido a ustedes de inspiración en algo de lo que hacen en sus países? Y viceversa, ¿han sido contactados ustedes por algunos nicaragüenses como pidiendo ayuda, cómo hacemos y tal? Gracias. Vamos a dar espacio a
tal vez tres más ¿Sí y hay? luego contestar. Una más. No, mentira. Gracias. Buenas tardes. María José Rocha, de CREA Consultores y nicaragüense. Por ahí me hablaban, entonces aquí salgo a sacar. Tenemos el representante de CREA, así que ahí está mi compañero. En principio, pues, felicitarles por el panel, sobre todo porque en los últimos años, evidentemente, el tema de la innovación social no solamente le ha tocado a las generaciones recientes, sino a los que venimos desde más atrás, también tratando de hacer estos cambios. Y de hecho, el sistema político, y hablo incluyendo los partidos, ha mostrado ese cambio, porque en el caso de El Salvador tenemos el grupo parlamentario de jóvenes que también está tratando de hacer cambios desde la política. Y creo que esa es de las cosas que hay que innovar para realmente tener impacto. El caso particular de Nicaragua, pues quienes lo siguen pueden saber de que hemos tratado de ser lo más ingeniosos posibles, desde el pico rojo, quienes conocen la última campaña, hasta identificarnos con cada uno de los presos políticos. Es decir, tú vas y pides en un food court y en vez de dar tu nombre, tú das el nombre de un preso político. Y eso es para recordar a todos los presos que tenemos dentro actualmente. Pero lo más interesante es que ha despertado un sentimiento nacional de unidad. Y justo me sumo con ustedes. Aquí el cambio y el reto de lograr la innovación social tiene que ver con la unidad, de unirnos por un sentimiento común de país, no por religión, no por política, sino unirnos por esa necesidad que despierta y que toca a todos los ciudadanos indistintamente de la clase política y el nivel económico que tienes. Y eso es lo que ha pasado justamente en Nicaragua. Las campañas y por las cuales nos persiguen, y digo porque sí, ahí estoy y lo admito y no importa que salga, lo admito, es que hasta inflar una vejiga que es azul y blanco ya te persiguen y sos un opositor. Entonces, esto ha dado la oportunidad que la sociedad civil y mucha gente que ya dejó de creer en el sistema partidario, que no ha hecho cambios tampoco por lograr que esto se revierta desde hace años atrás y que ha venido trabajándose abajo de la mesa por conveniencia política para los partidos, ha permitido despertar en el nicaragüense la idea de decir somos capaces de luchar por nuestra propia democracia y lo vamos a hacer a cualquier costo en distintas maneras. Y ese es el resultado de lo que está pasando hoy, es que ves diferentes cantidades de campañas y no nos hemos ido únicamente a los medios digitales, eso ya quedó, porque de hecho hasta por el medio digital te persiguen hoy. Desde tener tu cuenta de Facebook con una bandera azul y blanco, ya sos un terrorista, ya sos perseguido por el gobierno. Entonces, no importa el medio en que lo expreses, lo importante es que la innovación nos ha permitido demostrar que ya queremos un cambio y que es necesario hacerlo de cualquier forma. Y por eso me encanta lo que está al frente del panel, porque es un sentimiento que se ha despertado en toda la región y sigue, y es fundamental que la innovación social continúe porque es la única forma que podemos hacer cambio en los sistemas actuales de países. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos y todas, yo soy Ludwig Moncada, soy Nica, soy miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil y cofundador y asesor de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, uno de los movimientos estudiantiles que se formó a raíz del 18 de abril. Con respecto a la duda del compañero, creo que eso no hay de qué preocuparnos. Yo estoy seguro que a raíz de un espacio como este, muchos más saldrán para compartir a nivel de tejido de base social a nivel centroamericano para tejer también las resistencias. En las actividades en las que he estado acá, me he dado cuenta de que, cada vez con mayor certeza, evidentemente, de que nuestra región está en crisis y que lo único que tenemos como común son los síntomas de la enfermedad que nos está desgastando, a la cual no le estamos prestando suficiente atención.
Decían en la mañana la compañera de Honduras que Honduras tiene un problema de corrupción y con el seguro social, y yo, bueno, Nicaragua también, y luego que en El Salvador el verticalismo y el centralismo o la centralización del partido de gobierno con respecto a las demás instituciones es un problema. Bueno, eso me recuerda a Nicaragua también, y hay una serie de síntomas así que nosotros compartimos que nos dan la luz de que el sistema centroamericano y nacional de cada país que ha actuado de manera un poco aislada está en crisis, y como tal tenemos dos opciones: o cogemos esta crisis y la vemos como una oportunidad, no solamente para replantearnos el modelo que hemos venido teniendo históricamente desde la independencia, que no solamente es eurocéntrico, sino que además no está de acuerdo a nuestras realidades y particularidades centroamericanas, sino que es un modelo también neoextractivista, con demasiada corrupción, con índices de participación ciudadana bajos, debido al cierre de canales democráticos para poder expresar nuestras demandas y propuestas. Por tanto, yo felicito un espacio como tal, liderado por compañeros y compañeras jóvenes que están haciendo propuestas desde diferentes vanguardias y diferentes frentes además, porque no es uno solo, son muchos, y en todos debemos abordarlos y dar todo lo que sea posible para dar el paso adelante y no caer en esta crisis, porque o salimos o nos hundimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Una más, gracias. Gracias. Nicolás Hernández, de Open Society. Tenía de pronto una reflexión alrededor de lo que representa el trabajo de ustedes en un contexto como el que estamos en América Latina, y básicamente cómo tal vez todavía no se entiende muy bien la dimensión de lo que está pasando, pero en un tiempo se verá. El movimiento de derechos humanos en algún momento no era tan claro como lo es ahora, pero abrió camino. Entonces esta generación está abriendo, y es acá, en Centroamérica, y es en otros países de la región. Mi pregunta es: ustedes que han experimentado esto tempranamente, una exposición pública, han tomado riesgos, ¿cómo mantener la antorcha prendida, por un lado? ¿Cómo de alguna forma, o cuál es el tipo de apoyo que más ha hecho la diferencia y cuál es el que no? El que prefieren no recibir, y en su experiencia, ¿cuáles son las advertencias y un poco las recomendaciones que hacen a quienes quisieran rodear los procesos que ustedes han inspirado, no solo acá, sino en otros países? Muchas gracias por las preguntas, y bueno, en el orden que gusten para comentar en general cada uno. Solo rápidamente, tal vez quería responder la primera pregunta, Sí. Porque a mí ya me embarga el sentimiento centroamericano, ya no puedo pensar solo como salvadoreño, y a mí me tiene que doler tanto la caravana, me tiene que doler Nicaragua, me tiene que doler El Salvador y toda Centroamérica al mismo tiempo. Y justamente ayer hablábamos de cómo podemos empezar a generar ideas para aplaudir al mismo tiempo y que nos escuchen todos. Hermanos nicas que me han pedido a mí una cosa bien particular, o sea, hablen, visibilicen nuestra causa, utilicen, o sea, cosas tan sencillas como aprender qué es lo que está pasando. O sea, muchas, y me incluyo, no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando en tanto Honduras como en Nicaragua. Aplaudamos todos al mismo tiempo y nos van a escuchar. Gracias, Rodrigo. Por acá. Sí, tal vez contar que desde Guatemala hemos tenido acercamientos con líderes de Nicaragua, hemos hecho algunos Skype con ellos, precisamente recordando la experiencia que les contaba en Honduras de cuando hicimos estas marchas en conjunto y el impacto que tuvo a nivel internacional. Entonces sí hemos estado pensando en acciones conjuntas, ya sea comunicados a nivel centroamericano, desde las asociaciones estudiantiles. También en Guatemala hubo una campaña a la cual nos sumamos de una persona que fue capturada, que era amiga de muchas personas allá en Guatemala, ya que ella era parte de esta asociación Techo, que es latinoamericana, entonces muchos la conocían. Y entonces, bueno, logró salir ella de la cárcel, pero sí, yo he tenido bastantes conversaciones con gente de Nicaragua, incluso en otros países, gente que ha estado refugiada y me han contado de los riesgos.
y pues yo también les hemos comentado también nuestra experiencia, un poco de esto mismo, de las acciones artísticas, de esta creatividad, porque el cansancio de las manifestaciones es algo que a veces no se palpa, y mucha gente, por ejemplo, a nosotros nos dicen permanentemente, ¿por qué no convocan por tal cosa? ¿Por qué no convocan? ¿Por qué? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que toda esta innovación es como parte de la misma causa, y es muy importante saberlo, es muy importante conocer todas estas herramientas, y también creo que es importante, algo que nos pedían ellos, es visibilizar cómo el presidente Jimmy Morales apoya a Daniel Ortega. O sea, él no ha votado en contra de Nicaragua, a pesar de él, digamos, ser una persona conservadora, neopentecostal, etcétera, pero él y varias personas acusadas de corrupción en Guatemala se han ido a refugiar a Nicaragua, y entonces es como lo mismo, que a ellos los estigmatizan a su manera, y lo mismo está sucediendo. Entonces, de acuerdo con vos respecto que es una crisis centroamericana, y creo que las soluciones también tienen que venir desde esta visión. Estamos ya debiéndole tiempo a los organizadores. Quizás Claudia y Gaby, para finalizar, les pido que sean bien breves. Bueno, como cierre, quiero comentar una frase, y es que la única constante del cambio es que es generado por las personas. Y desde la perspectiva de innovación, aquellas acciones que resultan mucho más sostenibles en el tiempo son aquellas que empoderan al ciudadano en la toma de acción. Es decir, genera a través de la tecnología, a través de sacar una tarjeta roja, a través de encender una antorcha. La simbología de la antorcha, por ejemplo, es encender ese fuego interno. Obviamente todos queremos ser parte de él, y ese fuego se enciende también en la conciencia. Entonces siento de que lo que tenemos que buscar es esos cambios estructurales que sean sostenibles y que cambien la cultura desde su estructura basal, generar ideas innovadoras que tengan en cuenta las historias de las personas y la forma en que experimentan su contexto, y generar la disrupción a partir de ahí. Y bueno, eso sería mi mensaje. Gracias. Gaby, para finalizar. Bueno, gracias Claudia, y gracias a todas y todos ustedes. Quiero que sepan que las y los activistas en Centroamérica vivimos realidades abrumadoras, realidades que sobrepasan nuestra capacidad de reacción ante coyunturas constantemente cambiantes, ante problemas que quienes los generan cuentan con todos los recursos, tanto del Estado como del crimen organizado, como incluso préstamos de la banca internacional, etcétera, para estar constantemente asesorándose en cómo seguir manteniéndonos como nos tienen de jodidos en Centroamérica y en nuestros países. Entonces, decirles que necesitamos apoyo, estamos desprotegidos, estamos sin recursos, tenemos ideas. De verdad, si una de cada 10 ideas que se nos ocurren se hiciera realidad, créanme que estaríamos en otro contexto en Centroamérica. Agradecerles solamente, y gracias Claudia por el panel. Gracias a todos por asistir a esta conversación. Continuemos la conversación en las siguientes actividades, y quiero cerrar con la invitación para seguir pensando de manera innovadora cómo trastocar esa estructura de poder en función de una Centroamérica sin dictaduras y sin corrupción. Gracias. Muchas gracias.